En las versiones más recientes, SAP ha mejorado la seguridad a través de cómo se realiza el proceso de autenticación. En las versiones iniciales de SAP Business One, realmente cada vez que yo hacía una conexión desde los distintos componentes, principalmente el SAP Business One cliente, yo debía establecer credenciales de bases de datos, es decir, el primer paso que yo hacía desde el SAP cliente era indicar un usuario y contraseña hacia mi servidor de base de datos. Y normalmente parte de los aspectos que se logró detectar era que SAP almacenaba en llaves del registro esas claves. Eso definitivamente, con un usuario experto que pudiera detectar dónde se guardaban esos registros, podría existir algún problema. Y más cuando se utilizaban credenciales de un superusuario como el SA en SQL, por ejemplo, pues en ese momento todavía no existía HANA Platform. Entonces, esa era la comunicación. Definitivamente ahí estoy mencionando un aspecto de seguridad que SAP mejoró, que SAP identificó como una vulnerabilidad y ante ello pues entonces creó el concepto del SLD. Básicamente el SLD nos agrega esa seguridad para almacenar las credenciales de bases de datos, es decir, esas credenciales se almacenan en el SLD. El SLD es un componente o servicios web que sí tienen su propia base de datos. Este mecanismo funciona de la misma manera tanto para SAP Business One como para SAP Business One o HANA. Ambos manejan su base de datos, sus servicios web para realizar toda la comunicación. ¿Cómo se realiza entonces el flujo de la seguridad o pasos que se realizan al momento de una autenticación? SAP en este caso pues me menciona acá cuáles son los distintos consumidores a nivel de información de base de datos. Por ahí voy a tener add-ons, voy a tener el de API a través de mis interfaces, SAP Business One Cliente, los propios servicios de SAP como tal que están del lado de Windows, el Server Tools, en este caso el de eServer. Todos ellos normalmente realizan este flujo. Entonces, ¿qué sucede hoy en día al existir el proceso de autenticación a través del SLD? Pues el primer paso que establecen estos componentes es tener una conexión o comunicación con los servicios web de SLD. Eso significa que normalmente cuando yo ejecuto mi SAP Business One cliente, el primer paso que realiza es que me va a solicitar cuál es la IP o nombre de mi servidor SLD. Entonces, a través de ello, esto SAP lo pide solo una vez o a menos que exista un problema de comunicación al SLD o que esté detenido o que no tenga la red correcta, pues normalmente lo va a volver a pedir. Pero técnicamente, SAP sí, el primer paso del flujo a seguir es que necesita tener una comunicación con el SLD. Como siguiente paso, pues realmente lo que yo estoy enviando cuando ya hago la autenticación, pues es enviar un usuario y contraseña de SAP Business One. Hacemos énfasis a que es el usuario y contraseña de SAP Business One. No es un usuario y contraseña de base de datos. Ese es el primer paso que se realiza. Entonces, cuando hablamos de ello, básicamente vamos a hacer la aclaración. Voy a loguearme en este caso en uno de nuestros servidores en la nube. Okay. Entonces, cuando nosotros vamos al paso básicamente de seleccionar sociedad, pues realmente vemos que a nivel de las opciones que utilizo, pues básicamente utilizo qué sociedad. En este caso yo estoy utilizando una autenticación de dominio, por lo cual realmente no me pide ni usuario y contraseña, pero si lo pidiera, pues sería un modelo, en este caso, como el de la versión SQL. Aquí pues básicamente me va a pedir mi usuario y contraseña. No hay nada más en ningún lugar, pues en este caso me establece cuál es mi servidor de base de datos, cuál es en este caso el nombre como tal y mi base de datos. Pero en ningún lugar nos está solicitando credenciales de base de datos. Eso es porque realmente todo eso está almacenado en SLD. Vamos a acá.
Ok, eso está almacenado a través de SLD. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso entonces? Una vez envío mis credenciales de SAP Business One, pues realmente a través de SLD se valida las credenciales como tal en la sociedad de SAP Business One usando las credenciales de base de datos. Aquí definitivamente que ya hay un proceso específico a nivel de comunicación de las bases de datos de SAP. ¿Y qué sucede? Pues en este caso se provee como tal a los consumidores la conexión como tal de base de datos y a través de ese mecanismo, al ya utilizar la autenticación, pues realmente ya puede haber una comunicación específica hacia base de datos. Sabemos que realmente estos servicios, pues no es que ejecuten transacciones directas hacia una base de datos, en un momento utilizan la API del DNI, pero sí pueden realizar en algún momento consultas. Eso sucede que aunque ya exista la comunicación entre estos consumidores de información de SAP Business One, pues realmente no existe un proceso en el que almacenen esa credencial y podamos tener problemas de seguridad al respecto. Eso es algo que pues se brinda a través de la autenticación del SLD. Recordemos en este caso pues que el SLD, además de brindar todos estos servicios, que estos probablemente no son tan visibles ante el usuario final o administradores, esto es algo que se está ejecutando internamente, el SLD también me permite hoy en día realizar varios aspectos de configuración y de seguridad importantes para SAP, los cuales conforme vayamos requiriéndolos vamos a irlos mencionando, pero era importante para nosotros hacer notar cuál es el funcionamiento en cuanto a seguridad del SLD.